Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí se escucha, doctor. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero de que sea útil esta disertación, sobre todo. Más que todo, lo que yo deseo es que la pregunta, debo hacer las cosas más elementales y ustedes son las preguntas las que van a salir de sus dudas. Bueno, vamos a continuar. Esa foto es tomada por mi persona, no soy fotógrafo, pero me gustó el ambiente cuando estuve en Tortugas, cuando el sol se ocultaba. Es una foto, me parece. Bueno, continuemos. Ya. Hay que tener conceptos básicos elementales. Por ejemplo, ¿qué es el tumor? ¿No? El tumor es una masa anormal de tejido corporal. Este tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Esto es importante determinar. Normalmente el cuerpo controla la división y el crecimiento de sus células. Los tumores ocurren cuando las células se dividen y se multiplican excesivamente en el cuerpo en una forma desordenada. Entonces a esto se llama cáncer, ¿no? Tumor maligno es sinónimo de cáncer. Bueno, acá una diapositiva donde el médico está con una paciente y le pregunta qué cree que su tumor es benigno o maligno, y su esposo se llamaba benigno, entonces por eso se llama Benigno Sánchez. En cuanto al cáncer de cabeza y cuello, se origina principalmente en las células escamosas mucosas. Tenemos células escamosas mucosas en la cavidad oral, como vamos a ver posteriormente, tenemos en los senos paranasales, tenemos mucosas en otras partes de cabeza y cuello. Entonces, también en cabeza y cuello se presentan tumores de las glándulas salivales. También tenemos tumores en la glándula tiroides que pertenece al cuello. Tenemos tumores en la laringe y también en la piel, ¿no? En la piel también tenemos tumores en cabeza y cuello. Acá tenemos las áreas, ¿no?, de cabeza y cuello. Viendo de arriba hacia abajo tenemos los senos paranasales, que son cuatro. El seno esfenoidal, los senos hemoidales, el seno frontal y el seno maxilar que está en la cara. En la cabeza y cuello también tenemos la faringe, que tiene tres partes. La parte superior, que es la nasofaringe, la parte media, la orofaringe, que se comunica directamente con la cavidad oral, y la hipofaringe, que está al inicio del esófago. También tenemos cavidad oral, y en la cavidad oral tenemos varios subsitios anatómicos, como podemos saber, ¿no? Tenemos las glándulas salivales, tenemos la laringe, ¿no?, que la laringe es lo que llamamos comúnmente la manzana de Adán. Y debajo de la laringe tenemos a la glándula tiroides, que es un órgano que pertenece, ¿no?, al cuello. Con respecto al cáncer de cabeza y oral, ¿no? Perdón, de cabeza y cuello, es el sexto cáncer más común en el mundo. En España se diagnostican aproximadamente 16.000 casos al año. Dos de cada uno de estos cánceres de cabeza oral se diagnostican tarde, ¿no? En los últimos años se ha visto que hay aumento de los tumores, principalmente relacionados con el virus del papiloma humano. Y estos cánceres de cabeza y cuello se presentan sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no?, debido a la presencia del virus del papiloma humano. En cuanto al cáncer de cabeza y cuello, los factores de riesgo asociados son el tabaco principalmente, el alcohol y el virus del papiloma humano. Los cánceres de cabeza y cuello causan aproximadamente 350.000 muertes al año, y es más frecuente en hombres que en mujeres, pero estas estadísticas, ¿no?, están variando, como vamos a ver, sobre todo en nuestro medio, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el INEGI, y lo vamos a ver con datos exactos, precisos. Hay una serie de molestias, ¿no?, que presentan los cánceres de cabeza y cuello, como son dolor de garganta, de faringe, del oído, ronquera o disfonía, puede haber heridas, puede haber sangrado, dolor en la lengua, dificultad para tragar alimentos o para pasar la saliva. Si una persona tiene uno de estos síntomas durante 3 semanas o más, inmediatamente hay que acudir al médico, ¿no? Entonces, un paciente puede tener heridas, puede tener úlceras, puede tener manchas rojas o blancas, como vamos a ver, dolor de la faringe, ronquera o disfonía, dolor al pasar los alimentos, y muchas veces los pacientes debutan con un bulto en el cuello, o sea, un ganglio que está en el cuello. También puede haber obstrucción de las fosas nasales, ¿no?, obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? También puede haber obstrucción de la tráquea en su parte cervical. Como le decía, en la cavidad oral tenemos varios subsitios anatómicos, que son 7, que acá están por colores. En el color blanco, que son los labios; el color guinda, que es la lengua; el color anaranjado, que es el piso de la boca; el color amarillo, que es la gingiva o el reborde alveolar o la encía. El color verde jaspeado, tenemos la mucosa,
¿no? de la cavidad oral o la mucosa del carrillo. En color verde oscuro tenemos el trígono retromolar, es el área que está por detrás del último molar inferior. Y por último tenemos el paladar duro de azul. Entonces, esos son los 7 subsitios anatómicos de la cavidad oral, sobre todo desde el punto de vista oncológico, porque cada uno de estos subsitios tiene su particularidad, su manera de manifestarse y sobre todo el tratamiento, que es lo más importante. En cuanto al cáncer de cavidad oral, ocurre en el 3% de todas las malignidades. O sea, no es tan frecuente, pero vamos a ver, ¿no?, que ocupa la sexta causa de muerte a nivel mundial. Si bien es cierto, la neoplasia de cavidad oral es rara, pero es importante por su morbimortalidad. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de lengua no va a poder comer, no va a poder hablar, no va a poder, ¿no?, hacer varias cosas. Los factores de riesgo para cáncer de cavidad oral son principalmente el tabaco y el alcohol. Si un paciente fuma, tiene 7 veces más posibilidad de tener cáncer que la población en general. Y si un paciente bebe, tiene 6 veces más posibilidad de cáncer oral. Pero si ambos usan el tabaco y el alcohol, tiene 34 veces más de posibilidad de hacer cáncer de cavidad oral. También se relaciona con el déficit de vitamina A. También hay factores genéticos, hay herencia, ¿no?, la edad avanzada, la irritación crónica. Por ejemplo, un paciente que tiene una caries, esa caries está lesionando a la mucosa de la lengua o la mucosa del carrillo. O un paciente que tiene una prótesis, ¿no?, y esta le queda flojo, entonces lo está irritando, ¿no?, frecuentemente y está produciendo cambios en el ADN de las células de la cavidad oral. Y como hemos visto, la infección por el papiloma de virus humano, principalmente el número 16. Los enjuagues bucales con alcohol, ¿no? Ahora actualmente ya estos enjuagues bucales ya no tienen como componente el alcohol. La exposición al sol, sobre todo cuando hay la presencia de cáncer de labio. Los varones tienen 3 veces más posibilidad que las mujeres, ¿no?, pero actualmente es diferente. Entonces ya vamos a ver, explicar por qué, ¿no?, las mujeres tienen más cáncer que los varones, ¿no? Los factores de riesgo, ya hemos dicho, mayores de 40 años, el alcohol, el tabaco, el papillomavirus humano, factores genéticos, al sol, y esta relación de 4 a 1 ya se está invirtiendo, como vamos a ver. En la cavidad oral, nosotros tenemos lesiones premalignas. ¿Qué significa? Que nosotros dejamos estas lesiones, ¿no?, con el tiempo van a ser cáncer. Por ejemplo, la leucoplasia o una mancha blanca en la cavidad oral, que puede ser en la lengua, en el piso de la boca, en lo que puede ser el carrillo. Esta leucoplasia lo tenemos que diferenciar de aquellas manchas blancas que son benignas. Por ejemplo, un paciente tiene una micosis oral. ¿Y cómo nosotros podemos decir que es leucoplasia o una masa blanca de tumor benigno? Lo diferenciamos cuando nosotros usamos bajalenguas y hacemos un raspado de esta mancha blanca. Que en el bajalenguas esa mancha blanca se retira o se sale, entonces no es leucoplasia. Pero si a pesar de que nosotros raspamos con baja lengua y persiste la mancha blanca, ella es una leucoplasia. Entonces, estas leucoplasias progresan a cáncer entre 4 y 18%. Y una displasia, ¿no?, va a cáncer entre 10 y 14%. También tenemos manchas rojas, ¿no? Estas placas son aterciopeladas, son gruesas y tienen mayor riesgo de desarrollar acá. Solo el 5%, como hemos dicho, las manchas blancas o leucoplasias se convierten en cáncer. En cambio, las eritoplasias, hay un 51% que se convierten en cáncer. El carcinoma epidermoide es el cáncer más frecuente, ¿no?, el 90% de las patologías de cavidad oral. Tiene un comportamiento invasor loco regional, o sea, se puede ir hacia el cuello. Hay lesiones exofíticas y ulcerativas, cada uno tiene su comportamiento. También hay otro tipo de tumores en la cavidad oral, como hemos dicho, las glándulas salivales menores, ¿no? Puede haber adenocarcinomas, puede haber sarcoma de Kaposi, que está relacionado con el HIV, y raros, pero muy agresivos, son los melanomas de la mucosa, es decir, las manchas negras oscuras en la mucosa es muy agresivo. Cuando hacemos la detección hay que actuar lo más rápido posible. También hay sarcomas, ¿no?, con la presencia de tejido conectivo en la cavidad. Plasmocitomas también presentan, pero son muy raros. El diagnóstico para hacer cáncer de cavidad oral se debe hacer en estadios tempranos, y aquí tienen mucha oportunidad los odontólogos porque ellos nos revisan la cavidad oral. Ellos nos tendrán que decir, mira, acá tiene una lesión, hay que ir al médico. Cuando esta lesión, ¿no?,
dura más de 3 semanas, debe tener biopsia, es lo más importante. Y muchas veces en la exploración rutinaria no examinamos la cavidad oral. El paciente va, por ejemplo, dolor abdominal, da un dolor de la pierna, del brazo, y no examinamos la cavidad oral. Estamos, ¿no?, infringiendo en un examen riguroso. También se puede hacer estudio de imágenes como son la ecografía de cuello. Estos complementan la valoración de los ganglios. Y todo, sobre todo, si hace un experto como el que está haciendo acá, mucho mejor todavía. Y cuando hay sospecha de metástasis ganglionar, ¿qué se debe hacer? Una biopsia, aspiración con aguja fina por un experto también, así como el que está acá. Cuando esta biopsia es negativo y tenemos una lesión en la cavidad oral, hacemos resección de la lesión primaria con disección supraomoioidea. Y si este ganglio es positivo, hacemos disección clásica de cuello. En cáncer de lengua, este se presenta principalmente en los bordes laterales y también en la punta de la lengua. Estos son los sitios más frecuentes de la presencia de cáncer. Estos, sus síntomas principales, generalmente dolor, ¿no?, y se puede agregar, ¿no?, dificultad para el habla o para la deglución. Se presenta generalmente como una lesión del tipo estrofítico y es generalmente infiltrante. También en el piso de la boca, como hemos dicho, el piso de la boca, la área que está debajo de la lengua, ¿no? Generalmente ocurre en varones en relación de 3 a 1, pero ya vamos a ver que las estadísticas van a variar. Generalmente se presenta en pacientes de 60 años y ocurre en el 10 a 15% de todos los cánceres de la cavidad oral. Y el carcinoma epidermoide es el más frecuente desde el punto de vista patológico. ¿Cómo se presenta? Una lesión dolorosa, puede invadir la lengua, el hueso, la musculatura del piso de la boca por ser áreas vecinas. Muchas veces los pacientes debutan con un ganglio en el cuello como primer síntoma. Los ganglios que están más afectados son los submentonianos y los submaxilares. Y aquí tenemos una lesión del piso de la boca. En la parte superior está la lengua, en la parte inferior la pieza dental es inferior y aquí se ve la lesión, ¿no?, del piso de la boca. El paladar duro también se presenta en más o menos de 8 a 1 en relación con hombres y mujeres. Y tampoco no es muy frecuente, más o menos en el 5%. El carcinoma epidermoide es el más frecuente. También hay carcinoma adenoide quístico y adenocarcinoma por la presencia de glándulas en el paladar duro. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene, el paladar tiene exceléntula. Esta es la encía, donde ya no tiene, ¿no?, piezas dentarias. Y todas las fotografías de los casos son casos de nuestro hospital, ¿no?, de nuestra casuística. Todas las fotografías de los pacientes son de nuestra casuística. Acá tenemos otro paciente con un cáncer de paladar, ¿no? Acá está la pieza dentaria, abajo está la lengua, ¿no? Tenemos acá otro paciente con un cáncer avanzado. En cáncer de cabeza oral, de cabeza y cuello, se presentan en el 4% en los senos paranasales. En la cavidad oral, miren, el 50%, o sea, la mitad de los cánceres de cabeza y cuello son de cavidad oral. En la laringe, 25%, ¿no? En la nasofaringe, 1%, en la orofaringe, 15%, en la hipofaringe, 5%, ¿no? En cáncer de laringe, ¿no?, la laringe tiene 3 áreas anatómicas: la supraglotis, la que está por encima de las cuerdas vocales, que es la glotis y la infraglotis. El factor más importante del riesgo es el consumo de tabaco. Y los síntomas son cambio de voz persistente, dolor a la alimentación y dificultad respirar. Aquí tenemos una lámina que nos muestra las cuerdas vocales normales, ¿no? Que esto se puede hacer mediante una laringoscopía indirecta, como en este caso, mediante un espejo dental, o también se puede hacer mediante una nasolaringoscopia. Acá hay una lesión ulcerada en las cuerdas vocales, acá la presencia de un pólipo, que son formación de redondeadas. Esto se presenta generalmente en los cantantes o en los maestros, porque ellos hablan bastante. O puede haber nódulos, o puede haber parálisis de cuerda vocal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la cuerda vocal izquierda, está paralizada, y vemos que la cuerda vocal derecha está, ¿no?, activa. O la presencia de un cáncer, la presencia de un tumor, como en este caso, o en esta de la fotografía, ¿no?, de un caso de una lesión en la cuerda vocal. ¿Qué neoplasias están relacionadas con el tabaco? No solamente la cavidad oral, ¿no?, la cavidad paranasal, la cavidad oral, el esófago, el hígado, el porcentaje que presenta, el páncreas, el colon, los ovarios, la nasofaringe, orofaringe, la nariz, el pulmón, ¿no?, el riñón, el estómago, ¿no?, y así otras estructuras anatómicas. Por eso debemos decir stop al cigarro. Me invitas, no me invites. O poner señales de clausura de esto,
¿Por qué? Porque esto nos lleva a la muerte. En cavidad oral, las opciones de tratamiento son principalmente tres. La cirugía, ¿no? Cuando los tumores son pequeños o cuando hay que hacer cirugía con disección de cuello, ¿no? Puede ser cirugía más radioterapia o puede ser cirugía más quimioterapia o radioterapia sola en casos avanzados o quimioterapia sola en casos también avanzados. En los estadios tempranos, la cirugía o la radioterapia es bastante eficaz. Por ejemplo, tenemos un tumor de 1 centímetro o 2 centímetros, ¿no? Con cirugía insuficiente o radioterapia. Por ejemplo, en el cáncer de laringe, que son muy pequeños, ¿no? Con la radioterapia se cura. En los casos más avanzados, ¿no? Tenemos cirugía y luego de la cirugía puede haber quimioterapia más radioterapia concurrentes, es decir, a la vez, ambos, quimioterapia y radioterapia se ha visto que son más efectivos. La quimioterapia puede usarse en forma de adyuvante o de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Antes de hacer la cirugía, ¿no? Se administra quimioterapia para que el tumor se reduzca. O la quimioterapia puede ser complementaria, o sea, después de la cirugía, utilizar la quimioterapia. O puede ser concomitante, ¿no? Quimioterapia con radioterapia, por ejemplo. O puede ser paliativa en los casos muy avanzados. Para el cáncer de cavidad oral se actúan diferentes disciplinas, por ejemplo, el cirujano oncólogo, el radioterapeuta, el quimioterapeuta o médico oncólogo, el cirujano plástico para hacer las reconstrucciones, ¿no? El foniatra para ayudar a hablar al paciente, el odontólogo, ¿no? El psicólogo, porque ya cambia su vida, va a cambiar, no solamente para el paciente, sino para la familia. Entonces, hay rehabilitación después del cáncer de cavidad. Asesoramiento dietético. El paciente no puede comer 3 veces al día, puede comer 5 veces al día, ¿no? Lo que se llama dieta fraccionada. Las comidas son pequeñas, que consisten en alimentos blandos y húmedos. La cirugía reconstructiva, la cirugía plástica para restablecer huesos o tejidos de la boca, con el fin de recuperar su apariencia normal. El uso de prótesis, cuando uno hace, por ejemplo, cirugía de senos maxilares, se utiliza prótesis. Y terapia del lenguaje para el paciente puede hablar de nuevo. Por ejemplo, cuando hacemos la laringectomía, hay que enseñar al paciente a hablar con voz nasal. Y es importante que las últimas investigaciones demuestran que los pacientes que tienen cáncer de orofaringe por papiloma del virus humano tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen otro tipo de lesión, ¿no? Que el papiloma del virus. En el INEM, las estadísticas, ¿no? Ahí se detectan más o menos 160 por año, pero muchos llegan con lesiones, ¿no? De gran tamaño y esto dificulta el tratamiento y reduce la posibilidad de recuperación. Y acá tenemos las estadísticas, ¿no? De nuestro medio. Hasta el año 2015, miren, el cáncer de lengua era más frecuente en las mujeres. En el año 2011 habían 5 mujeres y 4 varones. En el 2013, 7 mujeres, 5 varones. En el 2015, más mujeres que varones. Y acá tenemos, miren, 153 casos de mujeres en el 11, 145, ¿no? En 2012 y 145 nuevamente en el 2013 y así sucesivamente. Acá, las estadísticas de el INEM hasta el año 2018, las mujeres, ¿no? Ocupaba el cáncer de cavidad oral en el octavo lugar y como vemos, miren que en el año 2018 hay 155 mujeres, en cambio los varones 138, es decir que está variando, se está invirtiendo. Ahora, ¿por qué es esta inversión? Inversión de las estadísticas. Es por la igualdad de sexo. Si el varón toma, ¿por qué la mujer no toma? Si el varón fuma, ¿por qué no fuma? Entonces, el estilo de vida está cambiando y esto hace que las estadísticas nos demuestren estos datos, ¿no? En el INEM, ¿qué tenemos? Hasta el año 2024, miren, en cáncer de lengua, ¿no? Más mujeres que varones. En el 2021, 23 mujeres, perdón, en el 2022, 27 mujeres, 22 mujeres, 7 varones, una diferencia enorme. En el año 2024, 10 mujeres, 8 varones. Y las estadísticas globales, ¿no? Tenemos que en el año 2024 había más mujeres que varones. Estas son las estadísticas, la realidad actual. Entonces, para eso tenemos que cambiar el estilo de vida. En cáncer de cavidad, el plan de tratamiento para cada paciente depende de varios factores, ¿no? Que incluyen la ubicación, de acuerdo a los sitios, subsitios anatómicos, ¿no? El estadio del cáncer, ¿no? Si tiene ganglios o no tiene ganglios, si la enfermedad se ha ido más allá del sitio primario, la edad y la salud general del paciente. Ahora, el cáncer de piel también es parte de nuestra
área de cabeza y cuello, ¿no? Los tipos más frecuentes de cáncer de piel son tres: el carcinoma de células basales, el carcinoma epidermoide y el melanoma maligno. El carcinoma de células basales es una lesión maligna, pero que no tiene, ¿no?, diseminación hacia regiones vecinas o hacia los ganglios. En cambio, el carcinoma epidermoide es bastante frecuente que vaya a los ganglios regionales, ¿no? Por decir, si tenemos un paciente con un cáncer de piel en la mejilla, este cáncer de piel puede ir, ¿no?, hacia los ganglios submaxilares o submetonianos. Y el melanoma maligno es un cáncer muy agresivo. Eso es lo que se le llama los lunares, ¿no? ¿Cómo detectamos un melanoma maligno? Cuando la lesión tiene diferentes colores, unas áreas más negras, otras áreas más claras, ¿no? Y así tenemos, ¿no?, y la rosa se hace por radio. Los factores de riesgo para cáncer de piel, ¿no? La raza blanca. La rosa blanca, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen tez blanca tienen menos melanina. La melanina es la que se encarga de protegernos de los rayos solares. Vamos a ver cuáles son los más, ¿no? El cáncer familiar, ¿no? Hay que preguntar a los pacientes, ¿no?, si la familia tiene cáncer de piel. La edad, mientras más adulto, ¿por qué? Porque los rayos solares son los responsables del cáncer de piel. Más expuestos hemos estado a edades más tardías que se va a presentar, ¿no? La exposición, ¿no?, a las cámaras solares, las muchas pecas, o sea, las lunares, hay que tener cuidado con esos lunares, ¿no? Y el trabajo al aire libre expuestos al sol, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, para cáncer de labio, por ejemplo, el uso del tabaco, ¿no?, el alcoholismo, la infección papilomavirus, la piel blanca, los pacientes mayores de 40 años. Y acá tenemos muestras de pacientes con cáncer de labio. Acá tenemos la comisura en el labio superior y un paciente que tiene cáncer avanzado en el labio superior. Acá otras muestras del labio superior, otras del labio inferior, cómo los pacientes se dejan estadio, o como esto, están muy avanzados, probablemente ya están invadiendo estructuras no profundas. Acá, la distribución del cáncer de piel en la cara. El carcinoma vasocelular se presenta mayormente en la nariz, en la punta de la nariz o en las vertientes nasales, derecho o izquierdo. Luego tenemos la otra frecuencia, ¿no?, que es, ¿no?, en el labio, en la mejilla, en la región frontal, ¿no? Ese es el carcinoma vasocelular. El carcinoma epidermoide también se presenta principalmente en la nariz. También tenemos en la región frontal y en el cuero cabelludo, ¿no?, y así en la mejilla o en la región auricular. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que es una lesión benigna o es una lesión maligna? La lesión benigna tiene bordes nítidos, bordes bien redondeados, ¿no? El color es uniforme. En cambio, en una lesión maligna, sus bordes son dentados o irregulares. Su coloración también no es uniforme. Hay áreas más oscuras, hay áreas más claras. Entonces, de esa manera uno puede, ¿no?, decir, esta es una lesión sospechosa de cáncer. Acá tenemos otro paciente que tenía cáncer en la mejilla, ¿no?, y se puede hacer el tratamiento incluso con anestesia local. Acá se diseña, ¿no?, la resección, se hace la resección y se rota un colgajo de piel hacia el sitio donde ha sido la lesión primaria, ¿no? El paciente quedó así a la semana y luego en el postoperatorio. Y muchas veces estas cirugías no dejan huella. Tenemos un cáncer del labio inferior, ¿no? Se ha hecho la resección, ¿no?, y luego la reconstrucción. Este es un paciente que llegó, un paciente joven, varón, con una gran lesión en el dorso de la nariz. Fue un cáncer epidermoide. Se hizo la resección con los márgenes adecuados, ¿no?, y quedó un gran defecto. Entonces, nosotros con la ayuda del cirujano plástico hicimos una rotación de cogojo frontal, ¿no?, para cubrir, ¿no?, la lesión de la nariz. Ya acá está la lesión de la nariz. Esta es la frente, el área donadora, ¿no?, y el paciente presentó su postoperatorio adecuado, libre de enfermedad. Como digo, todos estos casos son de nuestra casística. Acá tenemos un paciente con una lesión en el cuero cabelludo. Se diseña la resección y se diseña la rotación de colgajos, ¿no?, de la piel, y al final queda de esta manera, sin ningún defecto. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Tenemos que protegernos de los rayos ultravioletas. Las quemaduras solares, por muchos años de exposición, pueden llevar a hacer cáncer. En los rayos solares tenemos los ultravioletas, que son el A, el B y el C. Los más peligrosos son los rayos ultravioletas B, ¿no?, que pueden dañar el ADN de la célula de la piel. Estas alteraciones también se pueden adquirir, ¿no?, las camas bronceadoras y en las lámparas solares. Hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que permanecer en la sombra. Hay que cubrirse con ropa protectora,
sombrero y lentes de sol, como vamos a ver, y aplicarse el protector solar 15 minutos a 30 minutos antes de salir. Y hay que utilizar un factor de protección solar 60 o mayor a 60. Y hay que aplicarlo cada 2 horas si uno planea nadar, ¿no? O correr o estar bajo la luz solar. Hay que utilizar los sombreros, ¿no? No el gorro, ¿no? Los sombreros es mucho mejor porque protegen, ¿no? Mayor por su mayor circunferencia, ¿no? La cara, el cuello, las orejas y la parte superior de los hombros. Y el ancho debe ser más mínimo de 7,5 centímetros de pintura. Y al momento de salir hay que utilizar la ropa mejor adecuada para proteger el sol. En cuanto a las gafas o los lentes, estas deben cubrir los ojos, deben cubrir los párpados y la mayor parte de la piel alrededor de los ojos con los protectores solares laterales, como en este caso, ¿no? Hay que utilizar ropa con etiqueta de protección solar de 99 a 100%. Y en el agua, ¿no? Hay que utilizar ropa, ¿no? Que tiene también factor de protección solar, ¿no? Y las piezas adecuadas. De esa manera, nosotros vamos a tener un feliz verano del año 2025. En cuanto a la tiroides, que es una área, ¿no? Del cuello. La tiroides se encuentra, ¿no? En la base del cuello, por debajo de la laringe o por debajo de la manzana de Anán y cubre la parte superior de la tráquea. La tiroides tiene una forma de mariposa, ¿no? Que tiene dos alas y en la parte central el istmo cuerpo. Esta tiroides mide normalmente 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y 1,8 de grosor. Esta varía con la edad, con el sexo y la fisiología. La fisiología, por ejemplo, en las mujeres que están gestando, ¿no? Esta glándula tiroides aumenta un poco. Normalmente la glándula tiroides pesa de 25 a 30 gramos. En la glándula tiroides nosotros tenemos dos tipos de células, las células foliculares y las células C. Las células foliculares son las que producen las hormonas tiroideas, la T4 o tiroxina y la T3 o triiodorotironina. Y las células C producen la calcitonina, que tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio. ¿Cuál es la función de la tiroides? Que regula el metabolismo basal, regula nuestro crecimiento y mantienen a todas las funciones corporales. También hay que tener en cuenta la presencia de las glándulas paratiroides. Estas paratiroides son cuatro que se encuentran por detrás de las glándulas tiroides, en la cara posterior de la glándula tiroides. Estas son tan diminutas que miden más o menos 3 milímetros y cuando uno los estirpa, ¿no? Cuando uno hace una tiroidectomía total, hay que tener mucho cuidado de conservarlos, ¿no? Porque esto tiene que ver con el metabolismo del calcio. Si nosotros estirpamos las cuatro glándulas paratiroides, el paciente va a tener por vida, ¿no? Alteraciones del metabolismo del cáncer, como son el adormecimiento o los famosos calambres, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer de tiroides acuden presentando grandes masas, ¿no? En el cuello, en la cara anterior del cuello, o tienen masas con heridas porque ya se han infectado. Las glándulas del cáncer de glándula tiroides ocurren en el 1% de todas las enfermedades malignas. Es más frecuente en mujeres que en varones. Después del cáncer de piel, es la segunda causa de cáncer en cabeza y cuello. Es el sexto cáncer más frecuente en las mujeres y el octavo en ambos sexos, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. El cáncer de tiroides también ocurre en niños y en adolescentes. Felizmente ocurre en poco porcentaje y se presentan entre 40 a 59 años. Y aquí tenemos las estadísticas del cáncer de tiroides, ¿no? Ocupan, ¿no? El séptimo o el octavo lugar, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, para ambos sexos. En el INEGI norte, ¿no? Ocupa el séptimo lugar la glándula tiroides, la estadística del IREN, desde el 2016 hasta 2020, ¿no? Y la edad que se presentan más o menos en el IREN hemos detectado que ocurre entre 40, 50 y 59 años. En su epidemiología es la neoplasia endocrina más frecuente, ¿no? De todas las glándulas endocrinas, la glándula tiroides ocurre en el 90%. Hay diferencias geográficas también. Hay zonas donde el yodo es escaso. Entonces, aquí ocurren los carcinomas foliculares. Aunque los nódulos tiroideos, sólidos o quistes, son comunes, el 50% de estos no son cancerosos. Un nódulo solitario en un varón tiene la triple posibilidad de ser maligno. Los nódulos tiroideos, ¿no? Cuando estos ocurren y tienen TSH alto, existe la más posibilidad de ser cáncer. Hay enfermedades subclínicas. Ahora, con la ciencia y la tecnología, nos permite hacer detección de microcarcinomas, o sea, cáncer de menos de 1 centímetro,
entonces ellos se curan rápido. Más del 50% de los nódulos malignos son asintomáticos. Y la ecografía, ¿cómo nos describe un nódulo sospechoso? Son nódulos hipoecogénicos que tienen microcalcificaciones y sus márgenes son infiltrativos o son irregulares y tienen hipervascularidad central. Factores de riesgo. En cáncer de tiroides, el único factor de riesgo es la exposición a la radio ionizante. Si ustedes recuerdan, ¿no? En Japón, la explosión, ¿no? Ocurrió y los pacientes que sobrevivieron tuvieron cáncer de tiroides por la radiación. Hay que tener en cuenta también que hay dieta baja de yodo, por ejemplo, pacientes presentan cáncer foliculares. Hay factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer medular de tiroides, ¿no? La edad y el sexo. El cáncer de tiroides puede ocurrir en cualquier persona sin necesidad de presentar los factores de riesgo. Se ha visto en el mundo que el cáncer de tiroides ocupa el quinto lugar en la mujer. ¿Qué es la prevención? La prevención, ¿no? Es tomar medidas o planificar medidas con el objeto de reducir riesgos. Por ejemplo, la prevención en cáncer de piel, evitar la exposición al sol o no fumar, no tomar. En tiroides no es posible prevenir porque no hay factor de riesgo conocido, excepto la radiación, ¿no? A nivel de la piel. Sobre todo, pacientes que tienen, ¿no? Exposiciones a los rayos X muy frecuentes, ahí hay que estar bastante cuidado, ¿no? Hay factores de riesgo que no se pueden cambiar, pues son la edad y el sexo. Paso por en las mujeres que en los varones, ¿no? En este tipo de edades. Hay afecciones hereditarias que no se pueden cambiar, sobre todo en cáncer medular. Y antecedentes familiares, ¿no? En parientes de primer grado. ¿No? Hay factores de riesgo que sí se pueden cambiar, por ejemplo, la radiación, evitar las radiaciones, evitar el sobrepeso, la obesidad y aumentar el yodo en nuestra alimentación. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Pues aumentar el consumo de yodo, ¿no? Conocer los antecedentes familiares, sobre todo en cáncer medular, reducir la exposición a las radiaciones, hay que hacer test genéticos, ¿no? Moleculares y realizar ecografías frecuentemente, regularmente, cada año puede ser. Y eso es todo. Muchas gracias y que Dios nos acompañe en nuestra vida. Y espero sus preguntas, ¿no? Para sus dudas, sobre todo para sus dudas. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Nos consultan a través del chat si existen pecas por la edad, ¿cómo los diferenciamos de un posible cáncer? Reglas, ¿no? Como les he dicho, lo más frecuente es cáncer de piel, el más frecuente, pero también hay que tener en cuenta en la cavidad oral, ¿no? Sobre todo el estilo de vida que nosotros llevamos. Si es un paciente varón y que fuma y toma, entonces tiene la posibilidad de tener cáncer en cavidad más frecuente que el resto de la población. No sé si es pregunta a eso te refería. Sí, nos preguntaban sobre las pecas que a veces se pueden presentar en la piel. Ah, las pecas o los lunares, ¿no? Bueno, Sí, ya hemos mostrado una figura, una diapositiva en el cual, por ejemplo, aparece un lunar y este lunar es de bordes nítidos, son regulares, su color es uniforme, la sospecha de que sea cáncer es alejada. En cambio, si nosotros aparece una lesión, ¿no? En los bordes son irregulares, el color en algunas áreas es más oscura que en otras, ¿no? Entonces ahí hay la sospecha. Y como decía, si una lesión no se recupera en 2 o 3 semanas, lo más importante es hacer la biopsia. Eso es importante cuando esta lesión no se recupera en 2 o 3 semanas. mm, gracias, doctor. Nos preguntan también ¿cuál presenta peor pronóstico, los melanomas o los carcinomas de células de Merkel? Los carcinomas de células de Merkel son carcinomas que asientan en los anexos de la piel. Los melanomas son muy agresivos, es mucho más agresivo que el carcinoma de Merkel. Sobre todo si esta lesión de melanoma se presenta en las mucosas, es muy agresivo, entonces hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento lo más antes posible. Gracias, doctor. También nos preguntan en lo que son casos de cáncer de tiroides, ¿en qué etapa son la mayoría de los casos que son diagnosticados? Bueno, es bien variable muchas veces los cánceres de tiroides debutan con ganglios en el cuello. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, si tiene un familiar que tiene cáncer medular de tiroides y aparece un bulto en el cuello, lo más frecuente es que sea, ¿no? Un cáncer medular. Otras veces los pacientes refieren que tienen dificultad para hablar o para ingerir los alimentos. Entonces, inmediatamente hay que hacer el diagnóstico. O presentan un bulto
¿no? En el cuello, en la cara anterior y presentan, por ejemplo, disfonía, o sea, la ronquera. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes. Entonces, cuando uno tiene una lesión en el cuello y es en la cara anterior, debajo de la manzana de Nancy, se quiere decir así, ¿no? Inmediatamente acudir al médico, ¿no? Y hacer una biopsia aspiración con aguja fina. O sea, no hay que hacer el corte para hacer la biopsia. Suficiente con una biopsia aspiración con aguja fina, que además de este bulto de la cara anterior del cuello presenta una adenopatía cervical, o sea, la cara lateral del cuello, inmediatamente acudir al médico, ¿no? Entonces, mientras más antes el paciente concurra al médico, es mucho mejor el diagnóstico y el pronóstico. Excelente, doctor. Bueno, no hay más preguntas. Lo que sí, a través del chat, pues mandan su agradecimiento y felicitación, doctor, por la excelente ponencia que ha brindado el día de hoy. Como le mencionaba, toda la información brindada ha sido, pues, general, ¿no? De todos los tipos de cáncer que están ubicados en esta zona de la cabeza y el cuello. Nosotros, como Departamento de Promoción de la Salud, Muchas gracias y he tratado de hacer un resumen para no cansarlos. Sobre todo las láminas que he mostrado son casos de nuestra casuística, de nuestro hospital, lo que vienen así y muchas veces vienen muy avanzados. Bueno, y tenemos que hacer el concurso de otras disciplinas como la quimioterapia, radioterapia, el cirujano plástico y no he tratado de hacer un resumen y espero haber satisfecho, ¿no? La curiosidad del público, los oyentes. Muchas gracias. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esperamos en otra sesión educativa.